la patria no te guía, y en tu nación tienes que hacer todavía, Simón, tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción, Simón, ayer fue espada guerrera. Y es el copullo que dio la luz a 5 banderas, Simón, la luz a 5 banderas, Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía, Simón, tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandono. Simón, comodidad y riqueza. De grandezas te cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, sin perseguir la grandeza. Simón, de la patria norte guía, y en tu nación tienes que hacer todavía, Simón, tienes que hacer todavía. Saludo a todas y todos en esta visión, esta fórmula perfecta que es referente informativo por nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, en ese ejercicio permanente de estudiar la polimología, pero de nuestra historia también, tenemos que también ir construyendo que únicamente, a pesar de que tenemos elementos filosóficos, elementos conceptuales, tenemos una gran cantidad de lo que es hoy un legado, como es Carta del Padre Libertador, pero también estudios permanentes. Aquí tenemos uno, el fuego sagrado, de lo que es la multidimensionalidad de una guerra que hoy hay que seguir estudiando. Dentro de todos los elementos, mar, aire, agua, mar, aire, tierra. Entonces, dentro de esa filosofía hoy tenemos que recordar también que hay una doctrina militar bolivariana, más en estos momentos que se están conmemorando 200 años de lo que fue el proceso constituyente en la Bolivia del Padre Libertador y del Sucre inmortal. Por eso es que es importante en este tiempo del 2025, en esta hora que damos hoy, esta visión de entender que ante 1040 medidas coercitivas unilaterales que buscan implosionar nuestros derechos humanos, los derechos de nuestro pueblo, es seguir construyendo lo que hace un Estado social. Lo que hace hoy, por medio de estrategias, ir pulverizando, neutralizando esa forma de guerra de la lucha no armada, porque hasta ahora, gracias a Dios, con la paz que se logró con el proceso constituyente, otro proceso constituyente que se dio aquí, en esos mayos perfectos que llevó nuestro presidente, un saludo a él, a nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que le dio esa visión, llegó una constituyente para lograr encauzar las políticas públicas por medio de la Constitución. Había un rebeldía ahí de una Asamblea Nacional en el 2015, eso no lo podemos nosotros obviar. Entonces son esos hitos históricos que hoy tenemos al director de la Biblioteca Nacional, saludar
quiero permitirme, Jorge, al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a todo el equipo de la cultura, tú como director de la Biblioteca Nacional, profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, docente, investigador, que son esos lazos hoy que nos pueden llevar, dejémonos, 200 años. Quiero saludar a todo el Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en esta semana se celebró en el Teatro del Ejército, nuestro Teatro del Ejército Bolivariano, una disertación con nuestro general Zurita. Quiero saludar a la comisión que está en revisión de historia militar. Tú perteneces a la comisión, Jorge. Quiero saludarlo. ¿Qué fueron? Y a hilar esos lazos. Hace 200 años de esa constituyente de Bolivia a lo que es hoy la historia rebelde, pero vamos a ir compenetrándonos, vamos a ir viendo lo que hoy podemos decir. Bienvenido, profesor y doctor. Gracias Luis. Ante todo, agradecer la deferencia con todo el de estar respeto de nuevo en este programa referente informativo, dando la batalla comunicacional. Bueno, un saludo a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este mes de julio, este mes de celebración de nuestra Fuerza Armada, de evocación de las luchas del ayer, las que hemos dado y las que de seguro seguiremos dando para garantizar la seguridad integral de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, a toda la red de historia, a todo el gran movimiento de historia insurgente, a toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que bueno, nos encontramos ahorita en tiempos de Filben, de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. De verdad ha sido todo un éxito. Y bueno, donde se presenta y se expresa, bueno, parte de esa gran producción de la intelectualidad nuestra, de ese parto de todas esas investigaciones, de todos esos trabajos, ensayos, etcétera, bueno, que fortalecen, ¿no? Por eso decimos que leer humaniza, fortalece el alma, fortalece esa búsqueda de ese otro mundo, de esa otra mirada por la cual los venezolanos nos encontramos dando esta batalla en el día a día, ¿no? Bueno, conmemoramos esta semana los 200 años de aquel llamado a la constituyente que terminó dando, digamos, origen a la República de Bolívar, originalmente, actualmente Bolivia, ¿no? Y bueno, la Comisión de Historia Militar, presidida por el general Zurita, tuvo a bien organizar con el Centro de Estudios Simón Bolívar un acto para conmemorar aquel hito, ¿no? Y reflexionar, porque hay un hilo conductor doctrinario de la doctrina bolivariana en todo esto que iremos girando. Y en ese acto que se celebró en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el día 10 de julio, en conmemoración de esos 200 años, de aquel inicio de la Asamblea Constituyente que terminó creando la República de Bolívar, actual Bolivia. Bueno, contó con la extraordinaria participación del general Zurita, de verdad, sin lugar a dudas, no solamente un hombre de estrategia militar, sino también de luces en el análisis del ayer y bueno, esa visión prospectiva. Tuvo el profesor Juan Carlos Fernández, investigador del Centro de Estudios Simón Bolívar, una excelente disertación de esos intríngulos, de todo ese proceso conspirativo que también, bueno, sucedió en aquellos tiempos. Y bueno, no podía faltar la profesora Anabel Díaz H., con los aportes, lo que fue esa mirada, digamos, del Bolívar diseñando, alfarero de repúblicas, como lo dijo Indalecio Líbano Aguirre, y creo que también lo comentó parte de todos esos investigadores nuestros que han estudiado a Bolívar, ¿no? Bueno, 200 años del Congreso Constituyente, ¿no? Bueno, iremos hilando parte de lo que fueron esos entretelones y por qué decimos nosotros ahora, en el desarrollo de este programa, que es susceptible, digamos, de doctrina bolivariana.
Ajá. Luis, ¿te iba a comentar algo? Sí, fíjate, no. Estamos aquí viendo claramente lo que nos llegan los mensajes. Quiero agradecerle a todas y todas al 205-270. Ya, déjame que estamos chequeando porque me llegaron mensajes que estoy aquí activo al 205-2704. Importantísimo, fíjate, desde Apure, desde Guárico, imaginémonos, el estado Zulia, igualmente el estado Nueva Esparta, estamos activos ahora, por eso es que me interrumpiste porque estaba conectado y quisiera de verdad decirte una pregunta que nos dicen historiadores de lo que es hoy, nada más y nada menos, varios, inclusive aquí tenemos varios estudiosos de la Universidad de Carabobo, quiero agradecerte. Se llama Enrique, mándame el apellido, de lo que puede ser hoy un Congreso Constituyente y puede ser el inicio, como nos dice este compañero que parece que es historiador, puede ser el inicio de lo que fue la consolidación del Estado jurídico que hacía falta para esa la gran Colombia, le agregaría yo, Enrique, esa gran campaña o ese gran Estado o esa gran nación, la gran Colombia, la grande. Sí, fíjate, Luis, ¿no? Le agregaría yo, porque él nos habla del Estado jurídico, pero sí, para consolidar la Colombia, la grande. Fíjate, Luis, ¿no? Aquí hay algo bien interesante. Porque hablamos de constituyente. Así es, ¿no? Aquí este tema, repasar todas esas acciones y situaciones que conllevaron a la creación de Bolivia, de verdad que generan doctrina, ¿no? Doctrina bolivariana desde un ámbito vinculado a lo geopolítico, vinculado al tema diplomático, ¿no? Digamos que tratemos de condensar algunas ideas acá para entender qué sucedió ahí, porque yo sé que quienes nos escuchan y por el planteamiento que haces tú a partir de la pregunta de Enrique, ¿no? Que es el tema de la Gran Colombia, ¿cómo queda eso? Porque si la línea es la unidad bajo una sola figura político-administrativa de cara a esa gran república hispanoamericana, ¿por qué se promueve la creación de un nuevo Estado? Cuando la idea debería de ser, por el contrario, que esos territorios se hubiesen anexado en principio al Perú, ¿no? Y bueno, posteriormente a esa figura, digamos, de Colombia la grande, ¿no? De esa patria grande latinoamericana. Eso de la Gran Colombia se lo agregué yo. Sí. Porque nos habla Enrique de una consolidación jurídica que pareciera que había nacido ya en varias naciones. Es decir, que Bolívar no llegó nada más con las armas, ahí te pongo, y a todos los que nos están viendo, que llegó con las armas a liberar, sino que había ya una consolidación de repúblicas. Sí, incluso que considero que hay que tener mucho cuidado con esto, porque es nuestra audiencia. Claro, quiero agradecerles que se tomen siempre su detalle, mandarnos un mensaje. Así es, ¿no? Inclusive, Luis, ¿no? Es pertinente aclarar que digamos, lo pertinente no sería llamarla Gran Colombia, porque legalmente no se llamó así. La República de Colombia, nacida aquí, en Angostura, actual Estado Bolívar, actual Ciudad Bolívar, bueno, de nuestro Estado Bolívar, valga la redundancia, ¿no? O sea, es la república, digamos, que visualiza el generalísimo Francisco de Miranda y el gran ejecutor, el libertador Simón Bolívar acá, que incorporaba a los territorios de Venezuela, a los territorios de la antigua Nueva Granada, ¿no? Entonces, porque pareciera que cuando decimos Gran Colombia, es la actual Colombia y todos los que se separaron a posteriori, ¿no? Incluyendo Ecuador, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? De hecho, nuestra actual hermana República de Colombia, su nombre original era la Nueva Granada. Así es. Solo que ellos incluso en 1845 reasumen el nombre de Colombia, porque ellos, después de la separación de aquella Colombia nacida aquí en Venezuela, cuando se divide, ellos readoptan el nombre de Nueva Granada y se llamaron República de Nueva Granada, hasta que después, digamos, las fuerzas bolivarianas logran tomar el poder allá, ellos reasumen el nombre, digamos, se autodenominan Colombia hasta el sol de hoy, ¿no?
Pero bien, retomando el tema de la creación de Bolivia, que es un tema bien interesante, porque todos los que revisemos las fuentes documentales del Archivo del Libertador, las que ha compilado el Estado a lo largo de estos años, y bueno, que usted las puede ubicar. Usted busque documentos para la creación de Bolivia y va a conseguir, hay una compilación dirigida por Vicente Lecuna, bueno, que tiene toda esa gran documentación compilada. Hay otra que tiene el Estado, que de seguro cuando se cumplan los 200 años formal de la creación de la República de Bolívar, actual Bolivia, pues de seguro formarán parte de esas publicaciones que se irán, digamos, presentando, bueno, y que irán ampliando algunas visiones y algunos documentos, bueno, que también a lo largo del tiempo, desde que se hicieron estas compilaciones, han aparecido. Pero el hecho es de que todo surge, para a veces esas trivialidades, ¿no?, de una conversación de Bolívar con Sucre, por la cual Sucre, luego de haber liberado, luego de haber logrado aquel triunfo en Ayacucho, bueno, el objetivo era ir hacia el Alto Perú. Y en el Alto Perú, digamos que había una situación ahí bien compleja, porque el Alto Perú era apetecido, bueno, por lo que era en aquel momento la República Argentina, pero era apetecido también por el Brasil, que estaba bajo un sistema monárquico, y bueno, por si fuera poco, era apetecido por el Perú. Imagínense ustedes, 3 estructuras político-administrativas, 2 repúblicas y una monarquía, digamos, en disputa por el territorio del Alto Perú. Entonces, ¿el qué hacer? Bolívar, digamos, en una conversación con Sucre, que sabemos que ocurrió porque está comentada en el carteo que vino después, Importante, ¿no? tenemos las evidencias. ¿Cuál es la opinión de Bolívar? Bueno, el deber ser es que sean los pueblos de Bolivia, bueno, no se llama Bolivia, los pueblos del Alto Perú, los que en constituyente decidan su destino, ¿no? Pero bueno, nuestro general Sucre lo tomó como, bueno, como una orden, mensaje a García. Y bueno, allá fue Sucre. Fíjate. Y convoca aquel 10 de julio, bueno, él convoca el Congreso Constituyente para, bueno, decidir qué hacer con el Alto Perú, ¿no? Bolívar se molesta, y para tratar de resumir toda esta situación, que es bien compleja y lo invito a leerla, Bolívar le dice, oye, es que habían 2 cosas. Yo cuando hablé de esto en aquel momento, no estaba hablando como el Bolívar jefe de Estado, estaba hablando como el Bolívar humano, el Bolívar que ve, bueno, el deber ser es esto. Pero si me hubiese preguntado a Bolívar como presidente en campaña de la República de Colombia, te hubiese dicho, ya va, vamos a ver, porque aquí hay un tema. Bueno, ellos no lo llamaban geopolítico, de cálculo político, porque hay, digamos, hay una monarquía portuguesa pendiente, que de hecho invadieron el territorio del Alto Perú, a chiquitos lo invadieron, ¿no? Y como nos lo decían en disertación, el general Zurita, que es un capítulo poco conocido, es donde, bueno, Bolívar y Sucre salen al frente y, bueno, y se le paran a la monarquía portuguesa, al Brasil, y bueno, iremos hilando durante el desarrollo del programa, pero bueno, eso, digamos, terminó en el retiro de las fuerzas de la monarquía portuguesa en el Brasil, para honra de las armas nuestras de Venezuela y de Hispanoamérica. Y bueno, digamos que también habían intereses por parte del Río de la Plata, de la Argentina, e intereses del Perú. No estaba fácil la situación política de decisión del qué hacer con esos territorios, pero digamos que privó el deber ser, y eso ha quedado como doctrina bolivariana, del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Pero fíjate, entonces decir, los procesos constituyentes, cuando nos hablaba Chávez y hoy Nicolás, han sido mecanismos de la doctrina. El geoderecho, sí. El geoderecho ha sido hoy parte de nuestra doctrina porque hay una historia y es el padre Bolívar. Por eso es que hoy el Chávez vivo que está aquí y el Nicolás Maduro que asume
con una referencia estratégica ante tempestades políticas, cómo nosotros pudimos consolidar la paz. Estamos aislando la historia insurgente. Ahí tenemos un video de lo que es y se ha dicho y se ha estudiado el padre Bolívar. Vamos a verlo, vamos a ver ese video. Hola amigos, hace unos años encontré unos datos asombrosos sobre el libertador Ponle Simón volumen, Bolívar. compadre. La autoría de esta brevísima recopilación se atribuye a la BBC de Londres. Se dice que fueron los argumentos para escoger a Bolívar como el americano más importante del siglo XIX, aunque lo cierto es que para nosotros siempre ha sido el más importante en la historia de América Latina. Bolívar murió muy joven, a los 47 años de edad, pero realmente eso no podría llamarse precisamente juventud en una época cuando la expectativa de vida en los países más avanzados, o sea que no estaba dentro de ellos Colombia ni ninguno de nuestros hermanos, era de 35 años. Bolívar peleó 472 combates entre batallas y escaramuzas. Solamente fue derrotado 6 veces, o sea, un porcentaje de eficacia del 99%. Aunque yo nunca he visto eso medido de esa manera. Pero bueno, de estos combates, 79 fueron grandes batallas y corrió verdadero riesgo de morir en 25 de ellas. Bolívar libertó a 6 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Tal era la fama de buen jinete y de aguantar larguísimas jornadas a caballo que le decían culo de hierro. Cabalgó 123.000 kilómetros, más de lo navegado por Cristóbal Colón y Vasco de Gama sumado, porque hay que ver que solo Colón hizo 8 veces la travesía del Océano Atlántico, 4 de ida y 4 de regreso. Bolívar tiene el increíble récord de haber sido jefe de Estado de 5 naciones distintas, aunque su sueño era haberlo sido de una sola, pero de una nación grande, que ese era su sueño. Bolívar recorrió 10 veces más distancia que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble de lo que recorrió Alejandro Magno. Y ojo que estamos hablando de 3 gigantes de la historia universal. El ideario de libertad de Simón Bolívar consta en 92 proclamas y 2.632 cartas, todas dictadas por él, aunque se dice que lo más increíble es que muchas de ellas fueron dictadas en forma simultánea en diferentes idiomas y a distintos secretarios. Y no se equivocaba. ¿Qué tal esto? Eso sí que es grandeza. Y si no me crees, te reto a que lo intentes para ver si puedes. Y hazlo en un solo idioma y después me cuentas. Algo que en Bolívar fue único comparado con todos los otros que acabamos de mencionar es que los ejércitos que él comandó siempre fueron populares, nunca conquistó, siempre cumplió con su ideal de libertar pueblos enteros. Estas fueron las razones para que la BBC de Londres escogiera a Simón Bolívar como el americano más importante del siglo XIX. Son esas otras miradas, Jorge, que hay que seguir estudiando porque hay una historia insurgente. Y es delicado hoy, sin tener los soportes, sin tener los elementos, y por eso es que todo lo que a mi criterio está haciendo la revolución bolivariana tiene que ver con elementos epistémicos que buscan ir consolidando y teniendo una doctrina real como la que tenemos. Te invito a ver ahorita, vamos a irnos a una pausa, no se separen, porque tenemos que también seguir construyendo en este programa especial que va dedicado a la doctrina bolivariana con los 200 años del proceso constituyente de Bolivia, la Bolivia la Grande también, y tenemos este año que construir, y para eso vamos a contar con el profesor Jorge Berroeta, de lo que es el decreto de Chuquisaca, porque son elementos hoy que tenemos estudiando tiempo. Aquí no estamos improvisando, sino por el contrario, tenemos una línea de tiempo de 10 años con referente informativo. Inclusive vamos a sacar publicaciones con la humildad del caso, porque queremos también darle vida a lo que es hoy el estudio permanente, pues en eso yo sí soy delicado. Aquí tenemos dentro de la biblioteca de referente informativo, aquí tenemos nada más y nada menos Libro Azul, el Plan de la Patria, la Constitución. Tenemos igualmente lo que presentamos, el Fuego Sagrado. Hay un nivel de lo que es hoy
referencias epistémicas para ir nosotros evolucionando y dando a ustedes esto que es la doctrina bolivariana, y en el caso especial nuestro es también la doctrina militar bolivariana. Vamos a ir a una pausa. Y volvemos, ¿vale? Fíjate, es importante todo esto porque hemos hablado de Bolívar, pero ¿quién revivió aquí a Bolívar? Bolívar está vivo, pero ¿quién lo revivió realmente y lo sacó de los pedestales? La Constitución del 99 y Hugo Chávez. Tenemos ya activos los videos, vamos a verlo. Esta patria independiente, libre y cada día más grande. Necesario es que de esto tengamos la más grande conciencia posible a través del estudio, a través del conocimiento, porque ciertamente fuimos manipulados durante mucho tiempo. Hoy presentamos el rostro casi vivo de Simón Bolívar, su verdadero rostro. Claro que desde hace tiempo ya venimos rescatando desde las entrañas de la tierra no solo el verdadero rostro luminoso, vivo de nuestro padre Bolívar, sino su verdadera idea, sus verdaderas ideas revolucionarias, antiimperialistas, humanistas, y aun cuando aquel término o este término, el socialismo, desde el punto de vista político aún no se utilizaba en aquellos años en los cuales vivió Bolívar, bueno, había surgido o estaba surgiendo la corriente del socialismo utópico. Sin embargo, estudiando las líneas centrales del pensamiento de Bolívar, como nosotros lo hemos venido haciendo, perfectamente es viable, es posible, como lo hemos venido haciendo, construir las bases del proyecto socialista del siglo XXI, el socialismo bolivariano, aquí en esta tierra, aquí en estas aguas, aquí debajo de este cielo. El socialismo bolivariano además irradiar este continente con su pensamiento geopolítico. Ayer estábamos recibiendo y hoy han estado trabajando todo el día. Debo regresar a recibir los informes de los resultados del trabajo de todo el día de hoy del ministro de Planificación de la República Argentina, el doctor Julio De Vido, el presidente de la empresa petrolera. Desde entonces, Bolívar comenzó a elaborar la fórmula para la victoria. O como lo había dicho él mismo, 6 años antes, allá en Roma, en el juramento del Monte Sacro, habló aquel joven de 21 años, 22 años recién cumplidos, habló de la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Pues él comenzó a despejar la misteriosa incógnita, a elaborar la fórmula.
Y lo dijo, la unión, sí, pero no para cruzarnos de brazos. La unión para impulsar un proceso revolucionario y liberador. Códigos son estos originarios de nosotros como soldados, compañeros de armas. Códigos originarios de nuestra doctrina militar, la doctrina militar venezolana, que no debe ser otra, que no puede ser otra que la doctrina bolivariana. Esa es nuestra doctrina. Antiimperialista, liberadora, revolucionaria. Así lo dijo Bolívar aquel día. La sociedad patriótica, dijo, la sociedad patriótica debe ser el centro de todas las luces y principios revolucionarios. Todos hoy debemos ser parte de la sociedad patriótica. 200 años después, centro de luces y de principios revolucionarios. También dijo en aquel discurso que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos dispuestos a ser libres. He allí el código del pensamiento antiimperialista que debe anidar hoy más que ayer en el pecho de cada soldado venezolano. La doctrina bolivariana. Y terminó diciendo, lo que hoy me atrevo yo a repetir en este patio de honor a los soldados de mi patria: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Vacilar sería perdernos. Sigamos poniendo sin temores las piedras fundacionales de la liberación de nuestra patria, soldados. Hoy Venezuela está en ese camino de la liberación. Y ese camino, ya lo sabemos, se llama la revolución socialista. Para obtener la independencia es imprescindible construir el socialismo bolivariano. Y los soldados de la patria, que han venido jugando un papel fundamental junto al pueblo, los invito a que sigamos jugando el papel junto a nuestro pueblo de los nuevos libertadores y libertadoras de la patria, forjadores de la patria socialista. Bueno, volvemos. Más que nadie sabemos que ahí está nuestra doctrina, ahí está nuestro vocero vivo. Importante hoy un Chávez vivo, un Nicolás que hoy, como comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, operacionaliza alto relieve las políticas de un Estado y una nación que con 1040 medidas coercitivas unilaterales estamos avanzando. Y en este tiempo de los 200 años del proceso constituyente, de la Bolivia de hoy, que podemos ir ya enlazando, apreciado profesor. Aquí tenemos, mira, aquí tenemos al libro azul, y próximamente hay sorpresa de lo que va a haber aquí. Pero son sorpresas que son estudios permanentes de lo que hoy tiene que ser referente informativo. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Bueno, Luis, fíjate, ¿no? Aquí escuchando al comandante Chávez y bueno, también a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que digamos como buen hijo y buen seguidor de este liderazgo histórico,
también ha compartido, ¿no?, en esa lucha, digamos, titánica por garantizar los intereses de nuestra república. Uno dice el ayer, el ahora, ¿no? Creación de Bolivia. Bueno, originalmente llamada República de Bolívar, porque fue un tributo al Libertador, ¿no? Hoy, República de Bolivia, bueno, Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Fíjate que hay ese entretelón que adelantábamos en el segmento anterior, por el cual está el Bolívar, que habla como un hijo, un hombre de esta tierra, ¿no? Y se le pregunta el qué hacer en esa situación compleja de lo que se llamó el Alto Perú, ¿no? Por los intereses que se cernían sobre ese territorio. Y bueno, habla el Bolívar, digamos, humano, el Bolívar auténtico. Dice, bueno, que el pueblo decida, ¿no? Pero es una conversación muy en privado, digamos, con Sucre. Sucre lo toma como una línea de acción y la ejecuta. Claro, el Libertador se molesta y queda para la historia como un capítulo que a la final materializa la creación y la expresión de una doctrina nuestra bolivariana que está sustentada en el respeto y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Bolívar luego le dice a Sucre, después de un impasse muy fuerte, porque Bolívar se molesta, sin lugar a dudas, porque una cosa es lo que él había manifestado, digamos, como un ciudadano más, y lo otro es él como jefe de Estado, o sea, digamos, con una política de la República de Colombia orientada a la unidad, por el contrario, a congregarse bajo un solo estandarte, ¿no? El Perú, por el contrario, a hacerse con los territorios del Alto Perú, el Río de la Plata, Argentina, de hacerse con esos territorios también, y por si fuera poco, una monarquía portuguesa, en lo que es Brasil, pues aspiraba, y de hecho aspiraba e invadió el parte del Alto Perú, ¿no? Entonces la situación era compleja, ¿no? Lo fácil era decir que el pueblo decida, pero a veces esos entretelones de la alta política y los intereses de la geopolítica son complejos, pueden ocasionar guerras, pueden ocasionar fracturas. O sea, es lo que Bolívar le está denotando a Sucre. Pero bueno, a la final privó la sensatez y en una opinión muy personal, creo que ayudó para las posiciones en la Argentina, las posiciones en Perú, las posiciones en Colombia, sobre este tema de la creación de lo que se autodenominó República de Bolívar, ayudó mucho el tema de que el Brasil haya invadido. Brasil era una monarquía en aquel momento, era una monarquía portuguesa. Y bueno, en estos polos, digamos, de poder y de fuerza republicana, la Argentina, el Perú, Colombia, pues bueno, había la amenaza de la posibilidad de lo que estaba ocurriendo en Europa. No hemos hablado de Europa. En Europa se estaba fortaleciendo la alianza entre las monarquías, ¿no? Como un objetivo de frenar el avance de las repúblicas. Y bueno, digamos, así como Brasil se estaba expandiendo, ¿no? Brasil agarró unos territorios, fíjense ustedes, por eso la importancia como mensaje histórico, digamos, ese hilo conductor, ¿no? Perdimos territorio con Brasil, la actual Colombia también perdió territorio con Brasil, Ecuador perdió territorio, Perú, Bolivia, y bueno, por no estar unidos, como lecciones para el porvenir, ¿no? Pero bueno, digamos que el capítulo Bolivia, cuando se da esta invasión de parte del Brasil, bueno, como lo sabemos, la actitud enérgica, tanto de Sucre, Bolívar, frente a esta situación, conllevó a que, bueno, el Brasil lo pensó bien, porque el Brasil estaba propiciando la unidad,
de esas repúblicas que se estaban ya independizando, que venían con la experiencia de guerra en el campo de batalla. O sea, eso era una maquinaria de guerra altamente aceitada, preparada para seguir más allá, incluso sugerir expandir la república al Brasil, que en aquel momento era una monarquía, ¿no? Entonces el Brasil optó por replegar sus tropas, pedir disculpas, como es de caballeros, y bueno, digamos, zanjado la situación por la cual se había invadido parte del territorio del Alto Perú, ¿no? Pero de aquel proceso, bueno, el pueblo del Alto Perú decide, en su constituyente, de esas 3 preguntas, por cierto, había 3 puntos de discusión ahí: anexarse a la Argentina, anexarse al Perú o proclamar su independencia. Bueno, los diputados reunidos en ese Congreso pues decidieron, y como de hecho lo proclamaron luego, un 6 de agosto, proclamarse pues República Independiente con el nombre de República de Bolívar, ¿no? Y de este pasaje queda, que es lo que nosotros observamos, como susceptible de doctrina bolivariana, que como lo decía el profesor Luis, a lo largo de nuestra historia ha estado presente para resolver los grandes problemas nacionales, el tema de la constituyente, la figura de convocar al foro político, al legislativo en constituyente para evitar con una conflagración, evitar la guerra, sentarse a discutir, bueno, cuál va a ser, digamos, el perfil del Estado que se le va a dar inicio bajo un proceso constituyente, ¿no? Y lo otro, como principio, que lo impulsa Sucre con toda, digamos, esta situación, pudiéramos decir de malentendido, pero que era el deber ser a la final, que es lo que reflexiona luego Bolívar, lo que reflexiona Sucre, que se hizo lo que debía hacerse, ¿no? Y eso está, a diferencia, ¿no?, de otros procesos, el anglosajón, ¿no?, los norteamericanos, los británicos, toda esa gran familia de los anglosajones, que son muy pragmáticos en estas cosas, a diferencia de ellos, los de origen hispano, latino, los que tenemos también esa vertiente de lo aborigen, esa vertiente de lo africano, nosotros ante todo privó esa humanidad, digamos, que expresa Bolívar, que el pueblo decida, ¿no? Que fue a lo que a la final imperó. Y bueno, para fortalecimiento de la importancia que tuvo esa decisión, la Argentina, digamos, está de acuerdo. El Perú tuvo, aunque algunos sectores no estuvieron muy de acuerdo y todavía no lo sacan hoy en día, hay que decirlo, porque si usted busca en internet va a ver todavía detractores de Bolívar por esas latitudes, ¿no? Pero se hizo lo que debía hacerse. Claro, pero fíjate, es decir, con esa visión de la doctrina bolivariana, con el geoderecho humanista, se logró consolidar una nación que hoy es la República de Bolivia. Pero fíjate, volvemos y seguimos con Chávez, porque yo creo que es importante el legado dentro de todo lo que tiene que ver el estudio del padre Bolívar, como también, tú lo sabes muy bien, tú eres profesor, tienes toda una visión con el tema histórico, eres egresado de la Universidad Central de Venezuela, Escuela de Historia, y hay muchos estudiosos que han dado pinceladas de profundidad de Bolívar, tanto aquí como en otras latitudes, pero en esta otra mirada vemos cómo se sacó de los pedestales al padre Bolívar, sí, y hoy es una filosofía epistémica que se ha vuelto una doctrina estratégica para la consolidación del Estado-Nación, de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver a ese Chávez vivo que está aquí y te recomendamos a seguir estudiando. Vamos a ver ese próximo video. Luego llegó la invasión del Imperio Español y el Imperio Portugués y el Imperio Inglés y arrasó con el socialismo, que era el modo de vida originario de estas tierras. Galeano lo dice muy claro, no hay nada menos extraño a estas tierras de América nuestra que el socialismo, porque América nació en socialismo.
Luego nos impusieron a punta de plomo, de destrucción, el capitalismo. Y aquí estamos, 500 años después, rescatando el socialismo autóctono, originario, de Tupac Katari, de Tupac Amaru, de Guaycaipuro, de Tiuna, de todos aquellos y aquellas que dieron su vida en la resistencia antiimperialista. Y bueno, cuyos restos y cuyas enseñanzas y siembras están vivas y hoy rebrotando con fuerza en nuestras comunidades aborígenes a lo largo y ancho del continente. Y aquí está pues el pensador que fue Bolívar y que sigue siéndolo, lanzando las líneas fundamentales junto a Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y muchos otros, Sucre y muchos otros, del hoy las bases hoy del socialismo nuevo, el socialismo del siglo XXI, socialismo bolivariano, socialismo autóctono, indoamericano, socialismo caribeño. Bueno, la libertad, la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Ese es el camino. ¿Cuál es la época más loca para usted de la historia de la humanidad? La actual, creo, sí. Nunca el mundo estuvo tan loco en el sentido feo de la palabra locura, no en el sentido lindo, ¿no? Loco en el sentido de que es un mundo que destina sus mayores recursos y sus mejores energías al exterminio del prójimo y al exterminio del planeta, de paso. O sea, nos matamos entre nosotros y de paso exterminamos la casa donde vivimos. Las grandes mentiras del momento que estamos viviendo, para finalizar. Sí, estamos condenados a una lluvia incesante de mentiras. La más grave de los últimos años ha sido, sin duda, la guerra de Irak. Me parece la mentira más grande de todas. Esa guerra nació de una mentira, de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Exacto. Y los que la hicieron sabían que no las tenía. Y sin embargo, condenaron a muerte a centenares de miles de personas. Nunca se sabrá cuántas son, porque en este mundo racista se cuentan los muertos invasores, pero no los muertos invadidos. Así que nunca se sabrá realmente cuántos fueron los muertos de esa mentira. ¿Le gusta lo que se piensa en Europa de América Latina o no nos enteramos de nada? Vistos desde arriba, son todos enanos, y vistos desde abajo, todos gigantes. Hay que recuperar la visión horizontal, la solidaria, respetar a los demás, saber que por suerte somos todos diferentes en este mundo y que nadie tiene el derecho de imponer a los demás su propia verdad como si fuera la única verdad posible. Amigo Galeano. Mi amigo. Pronto nos veremos, o en Sevilla o en Montevideo. Sí, nos estamos viendo. Nos estamos la viendo. despedida esa mexicana que es la más linda de todas. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Sí. ¿Hay otras despedidas, las porteñas, cómo serían? No, esas no me gustan tanto, son más normalitas, digamos, pero esta nos estamos viendo, que además es intraducible. Yo he intentado traducirlo a otras lenguas, no se puede. Es un privilegio de la lengua española poder decir nos estamos viendo. Se las trae, esas tres palabritas se las traen. Significa que tú te dejas de ver, pero te sigues viendo. Nos estamos viendo. Bien. De alguna mágica manera, la mirada sigue viendo. No le importa que yo la adopte. No. Se lo voy a decir a todo el mundo. Claro, nos estamos viendo nos para estamos despedirnos. viendo. Claro, como un brindis que también te lo regalo si quieres, de un gran amigo mío que fue una de las primeras víctimas de la dictadura militar argentina. Se llamaba Burnichón, era un santo, protector de los poetas inéditos, de los pintores. Fíjate, en esas otras miradas nos estamos viendo. Voy a impulsar lo que es ese criterio y ese enfoque de Galeano y su entrevistador. De Hugo Chávez, que nos habla de esa otra mirada también. Y vemos hoy cómo en esa historia insurgente que tenemos hoy una doctrina militar defensiva. Ojo con esto. Nuestra doctrina es para la paz, no para la guerra. Y por el contrario, hoy estamos estudiando todo esto, Jorge, porque hay otra episteme ahí, los muertos invadidos de ayer y los muertos invadidos hoy.
el tema de Irak, el tema hoy de esa operación genocida que continúa hoy contra los pueblos de Gaza, contra el pueblo de Líbano, contra Irán, imaginémonos, pues una operación de 12 días, con una gran mentira comunicacional, cuando hoy vemos cómo el Irán rebelde está y asumió una conducción defensiva por la independencia y la soberanía. Antes de irnos a la pausa, Jorge, podemos decir algo aquí, porque estamos vivos en lo que es esos muertos invadidos que tuvimos y que hoy siguen estando de parte de esos estados profundos imperiales. Antes fue el Imperio Español, hoy está el Imperio Norteamericano y otros países y naciones de gobierno que continúan con esa visión imperial. Fíjate que yo resumiría esto, digamos, con una expresión muy folclórica que hemos asumido nosotros acá en estos años en Referente Informativo, y tiene que ver con la doctrina bolivariana de paz. Y lo decía Galeano, ¿no?, cuando hablaba de la casa. Nosotros hemos dicho desde acá, desde Referente Informativo, que no hace falta quemar la casa para resolver los problemas de la casa. Eso se ha demostrado históricamente. Pero hay quienes les interesa por los negocios que pueden haber después de destruir la casa, tener que volver a levantar la casa. Eso que también se ha discutido acá, el tema del gran negocio de las reconstrucciones, ¿no?, que le apetece mucho a algunos sectores de esas corporaciones que rigen los destinos de algunas potencias, en este caso como los Estados Unidos. No son los pueblos, son los que están detrás, que apetecen las riquezas, tanto naturales como minerales de los pueblos. Y ya lo decía Galeano reflexionando sobre el tema de Irak, ¿no?, lo que estuvo detrás de eso. ¿Cuáles armas de destrucción masiva? Nunca las vimos, nunca existieron. Lo que sí existió fue el interés por hacerse, con el petróleo de aquel país, ¿no? Entonces yo creo que los pueblos del mundo nos ha tocado aprender de estas experiencias de guerra terribles, por las cuales los que mueren son los más inocentes, ¿no? Y también los hombres, digamos, de las Fuerzas Armadas de los países que tienen que ir, cumplir con el juramento, defender la patria, ¿no?, hasta el final, hasta donde, se alcanzó la vida. Y los venezolanos también en nuestra historia nos ha tocado, y dentro de nuestra doctrina, no para anexarse a nadie, ni para obtener alguna riqueza de alguien, ¿no? Hacerlo por el espíritu de la libertad, de la expansión del proyecto republicano en el continente americano. Y aquel capítulo, fíjate, yo pongo como ejemplo lo que fue en Bolivia, Alto Perú, hoy hace 200 años, el hecho de que la Brasil monárquica, ¿no?, bajo todavía como colonia de Portugal, haya invadido parte del territorio del Alto Perú, y la doctrina bolivariana, Bolívar, Sucre, antes de cualquier cosa, de tomar acciones, fue el llamado estratégico, el llamado a la reflexión. Piensen bien lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que pudiera suceder acá. Y esa respuesta contundente y enérgica, digamos, conllevó, afortunadamente, para evitar lo que pudo haber sido, yo sé que en historia nosotros no hacemos este tipo de hipótesis, pero lo que pudo haber sido, una gran guerra que de seguro le hubiera dado la razón a esas palabras de Bolívar, a esas palabras de Sucre, que han quedado para la eternidad y que, privó la diplomacia bolivariana de paz. Es eso. Tú me estás atacando, yo no te ataco en respuesta inmediata, te llamo a la reflexión, te invito al diálogo, a comprender en qué contexto y lo que puede degenerarse de toda esta situación. Y afortunadamente los mandos del Brasil de aquel momento optaron por replegarse, pedir disculpas y dejar la situación, diría uno coloquialmente, con un cuento echado, que sabemos lo que está detrás de fondo, pero el hecho es que
digamos, se retiraron y permitieron, a su manera, así como lo permitió, digamos, los otros países interesados en aquellos territorios, que el pueblo decidiera. Jorge, vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecer todos los mensajes que nos están llegando, el 205-2704-0424. Estamos activos por TV Fan, referente informativo, doctrina militar bolivariana defensiva. No podía faltar que estemos hoy estudiando estos temas con el director del Archivo General de la Nación, que está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Jorge Berroeta, profesor de la Universidad Militar. Saludar al ministro Ernesto Villegas y a todo el equipo de la cultura hoy, que tiene un buen equipo en funciones estratégicas, porque es el ámbito del 326 de nuestra Constitución que estamos trabajando, que es el ámbito cultural, Jorge. Importantísimo, profesor de nuestra Universidad Militar Bolivariana, y cuenta con la sapiencia de un ministro que está claro en todos estos temas estratégicos para la patria, ante la guerra cognitiva, ante la ciberguerra y otros métodos de lucha no armada. ¿Cómo se le está dando vuelco a esto? Vamos a irnos a una pausa. Aquí está la biblioteca, mira. Gracias a Viñón, al sargento, todo este equipo, mira. Y esto es importante porque estamos tocando el ámbito cultural. Y lo invito, porque, Jorge, tenemos también una visión de que muchas veces la gente se activa en TV Fan. Y aquí con nuestro general Morales, nuestro coronel Patiño, hay un esfuerzo permanente por esforzarnos como una pantalla diferente, una pantalla, como voy a poner este término, Jorge, de otra mirada, ante, sin duda, una guerra cognitiva que está aquí, desde un teléfono, un televisor. Es importante seguir en estas otras miradas, en este encuentro, como decía Galeano, en este encontrarnos, en este vernos realmente quiénes somos. No podía faltar que tengamos en este ámbito que estamos estudiando con nuestro profesor, que se identifica con algo que en la Venezuela de hoy, a pesar de las 1040 medidas, lo ejercemos todos como docentes y como defensores de los derechos de nosotros que están en la Constitución, los derechos humanos. Vemos cómo hay un ejercicio permanente por el estudio. Jorge, te felicito. Me llegan bastantes mensajes positivos. Y ahí tenemos otro material audiovisual de Chávez. Vamos a verlo. Bolívar convirtió al pueblo en ejército. El pueblo en ejército. Y el ejército en pueblo. Y nosotros hoy, compañeros, soldados, camaradas, militares, estamos recuperando esa creación, recreándola. Ideas y milicias, ¡qué creación! Estamos retomando el camino, porque después partieron las ideas, las picaron en pedazos, partieron el Ejército Libertador, la Armada Libertadora, que fueron los dos componentes iniciales de la Fuerza Popular Libertadora. Era un pueblo hecho ejército, era un pueblo sobre las aguas, era un pueblo sobre las montañas, era un pueblo por todos lados. La batalla está cruda, la batalla está cruda. El enemigo anda por todos lados. Aquí se consiguió con un hueso duro de roer, aquí en Venezuela. Duro. Aquí pudiera acelerarse todo. Y no en perjuicio del pueblo, no, con esa organización. Cada día hay que estar más organizado. Ideas y milicias, ideas y partido, ideas y organización,
proyecto, moral, mística revolucionaria. Ejército y pueblo, pueblo y ejército, Fuerza Armada y su pueblo. Por eso aquí tenemos que dar gracias a Dios que nosotros hemos logrado encaminar los cambios y la revolución ahora, la revolución bolivariana, por la vía pacífica, y tenemos que cuidarla mucho. Y ustedes, señores generales, almirantes, tienen un gran papel que jugar como maestros en lo preventivo. No permitamos que un solo oficial, que un solo soldado de nuestra Fuerza Armada sea envenenado por esta oposición, por esta burguesía. No permitamos que nadie sea envenenado, que nadie dude de que este es el camino. Fortalezcamos nuestros movimientos sociales, el pueblo, el Partido Socialista. Discutamos, fortalezcamos la idea, la conciencia de patria. Convirtamos a Venezuela en inexpugnable espacio de construcción de un mundo nuevo. Y nosotros estamos en el proceso constituyente. El proceso constituyente no tiene fin. Es la activación del poder constituyente, que luego se vuelve, según algunos teóricos, instituyente, porque va instituyendo. Yo me siento alegre, porque sé que todos ustedes son dignos soldados, y a partir de hoy van a ser más dignos aún del grado superior que ostentan para la patria, para el pueblo, para la revolución. El pueblo que puede. Es el pueblo, uno pudiera decir el pueblo cuando puede, el pueblo que puede hacer, que puede liberar, que puede transformar. Ahora un pueblo sin conciencia, un pueblo fragmentado no es pueblo. Y entonces hay que revisar los conceptos y los códigos y las categorías. El pueblo, o podemos decir el ejército, la marina, la fuerza aérea, la guardia, la milicia, la fuerza armada, es el pueblo en armas. Eso hace tiempo que se dice. Pero hay que decir más. El pueblo es la Fuerza Armada. El pueblo es un gran ejército. Y nosotros somos expresión de ese pueblo. Expresión, concreción de ese pueblo. Ahora, un pueblo sin conciencia de sí mismo no es pueblo. Y por eso es que nosotros vemos que aunque se dice, y se dijo hace mucho tiempo, yo lo oigo hace mucho, ¿no?, que los soldados somos el pueblo en armas. Hay que romper el esquema viejo, ese, el paradigma viejo. ¿Ve? Para tener una milicia que sean 2 millones, 3 millones, 4 millones, unidades de inteligencia popular. No hay nadie más inteligente que el pueblo, con capacidad para hacer redes de inteligencia contra las infiltraciones que ustedes mismos señalaban en la frontera, paramilitares que vienen y se disfrazan de campesinos o de taxistas, y se convierten en una amenaza, afectan mucho el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, eso, nadie mejor que el pueblo en redes, inteligencia, táctica, estratégica, política, social. El pueblo, recordemos a Mao, no hay soldado sin pueblo. Un soldado sin pueblo es como un pez en el desierto, en lo seco. Se muere, no tiene vida. No tiene vida. Eso es parte de la doctrina militar. Ahí estamos. ¿Quién más que dentro de nuestra episteme filosófica y doctrinaria que fuera nuestro comandante Chávez, que está vivo y está dándonos todavía esa clase, esa visión estratégica de lo que es la doctrina militar defensiva? Y yo agregaría igualmente lo que aplica hoy nuestro gobierno en la defensa de la patria ante 1040 medidas coercitivas, lo que es sin duda la diplomacia bolivariana de paz. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Bueno, fíjate, estamos Luis, comentando muchas cosas aquí. ¿Ve? Bolivia ayer, ¿no? 200 años del, digamos, del proceso constituyente que dio origen a la República de Bolívar un 6 de agosto de 1825, ¿no? Y bueno, dio origen
y a lo que fue después, bueno, Fíjate. lo que actualmente es Bolivia, ¿no? Pero fíjate, Pero, discúlpame que te interrumpa. Y bueno, hoy, escuchando al comandante Chávez, Chávez destaca la importancia del pueblo en estos procesos, ¿no? Chávez reconoce o reivindica que el pueblo, o sea, ante una situación adversa, el pueblo asume posiciones, digamos, defensivas y ofensivas para garantizar los intereses de la patria. Y ayer a Bolívar le tocó, hace 200 años, tener que atender el tema de la formación del pueblo para el combate, ¿no? Para el mantenimiento de los intereses de lo que fue el proyecto republicano en su momento, y de hecho salió el manual para la formación de oficiales en campaña, la instrucción del ejército en su momento, y ese modelo, de esa experiencia de nuestra guerra de independencia, se traslada luego al Alto Perú, fíjate, que no lo hemos conversado, pero como análisis comparativo. Claro, es importante. Una de las cosas que le permitió entender al Libertador y a Sucre del por qué el Alto Perú no era Perú, ni era Argentina, ni mucho menos brasilero, ¿no? Es que ya en los territorios del Alto Perú se había conformado una idea de identidad entre los pueblos del Alto Perú. Y esa identidad, después de 16 años de guerra, donde el Perú libró, por allá abajo, su guerra contra la monarquía, ellos la libraron manteniendo el espíritu republicano en el Alto Perú, pero sobre todo hay un fenómeno, Luis, que lo hemos analizado, o lo estamos, mejor dicho, en mi caso, analizando desde Venezuela, ¿no? Aquí hemos hablado de las caídas de las repúblicas, la caída de la Primera República, la caída de la Segunda, la caída de la Tercera. El término caída pareciera decir que, bueno, hubo una acefalía política, administrativa, el Estado cayó, se derrumbó entre la Primera República y la Segunda. Pero hoy hemos visto, gracias a la posibilidad que nos ha dado la Revolución Bolivariana de acceder a las fuentes documentales que de esos periodos quedaron registradas y que se han mantenido, digamos, sin consulta pública, que en esos periodos, entre la caída de la Primera y la caída de la Segunda, el comando nunca muere. ¿Le parece parecido este dicho? Realmente el Estado no cayó, el Estado se transformó y la línea de mando pasó, digamos, a los niveles medios y bajos. El esfuerzo de guerra se mantuvo por eso mismo que decía el comandante Chávez y que Bolívar interpretó hace 200 años, se mantuvo gracias a la voluntad del pueblo en armas, y bueno, con los comandantes de unidades que tuvieron que asumir un rol protagónico en el mantenimiento no solamente de las acciones de guerra, tuvieron que atender el tema logístico, el tema de medicina, el tema, bueno, de las situaciones de seguridad, porque en las guerras, digamos que se exacerban los amigos de lo ajeno, se aprovechan de un lado y se aprovechan del otro, el orden interno. Entonces, eso no está estudiado, pero como comparativo, cuando Bolívar y Sucre llegan al Alto Perú, observan, mira, aquí en este territorio, durante estos 16 años de guerra contra la monarquía española, apareció un fenómeno bien interesante que surge de, digamos, de la guerra popular, de la guerra de guerrillas. Muchas de esas guerrillas lograron constituirse en algo que los estudiosos, los investigadores bolivianos, llaman las republiquetas, ¿no? Porque, claro, a diferencia nuestra, cayó la Primera República, pero vino una segunda, digamos, nos volvimos a recuperar el territorio. En el caso del Perú no ocurrió así, pero estas guerrillas mantuvieron una especie de gobiernos autonómicos, por llamarlo así, en la zona del Alto Perú, y eso ayudó en ese hilo de 16 años a conformar una identidad, ¿no? Una visión de que esas republiquetas, esos territorios que conformaban el Alto Perú, hoy Bolivia, digamos, formaron un elemento identitario, digamos, con rasgos sin lugar a duda de unidad, ¿no? Hispanoamericana, pero con rasgos de variantes, de diversidad dentro de la unidad.
Entonces el Bolívar, no ajeno a esa situación, que es estratégica, percibió, esta gente ya tiene una visión de que ellos no van a formar parte del Perú, ellos no van a formar parte de la Argentina, mucho menos del Brasil, hay que avanzar. Bueno, obviamente, lo que conversábamos hace rato, digamos en este impasse con Sucre, ¿no? Era lo que Bolívar, el deber ser, pero Bolívar también entendía que había una situación acá geopolítica, política muy delicada. Él era presidente de un estado y bueno, eso había que, digamos, buscarle una forma de la solución, pero bueno, a la final privó la solución que debía cometerse y hubo un respeto por los actores, unos a regañadientes, pero otros de buena manera de lo que se decidió, de lo que decidió en este caso el pueblo del Alto Perú. Pero son procesos que incluso el presidente Nicolás Maduro, en febrero de este año, nos hacía ese llamado a la reflexión sobre la transformación necesaria del Estado. Entonces, ¿para qué nosotros recordamos estos capítulos de la historia nuestra venezolana, de la historia nuestra latinoamericana? Y en este caso, en este bicentenario, digamos, avanzando hacia el bicentenario de la creación de la República de Bolívar, hoy Bolivia, bueno, buscando esos hilos por los cuales nuestro pueblo demostró que ante escenarios adversos, escenarios de guerra total, generalizada, con el pueblo movilizado, tuvo que asumir, digamos, la transformación de ese Estado representativo, heredado de España, y que lamentablemente la República en sus inicios no pudo, digamos, terminar de deslastrarse de esos vicios del colonialismo en la República, ¿no? Pero demostró que en esas fracciones de tiempo logró darse, digamos, gobiernos autonómicos, logró hacer gestión popular. Claro, no como la podemos reflexionar y entender y empujar hoy en día, pero sí como antecedentes de eso que estamos buscando nosotros, para la seguridad y, bueno, fortalecer los intereses de la patria. Jorge, hay dos tiempos de una guerra convencional en ese tiempo y hoy una guerra que estamos viendo en la polimología. Tú eres estudioso igualmente que yo en la polimología, no es nada más historiador, tú eres estudioso, eres profesor de nada más y nada menos la maestría de Historia Militar y jurado igualmente de la especialización que yo llevo, que yo comando dentro del Instituto de Altos Estudios de Simulación y Juego. Lo que eran los juegos de guerra, hoy son juegos para la paz, para la defensa. Y es importante eso que estás hilando. Ayer, guerra convencional, vamos a jugar hoy, vamos a simular hoy, de lo que es hoy una guerra multidimensional con el término que le pone Nicolás. En estos días igualmente Demetrio y mi persona estamos trabajando porque vamos a sacar unas publicaciones. Demetrio Francisco Flores, tú tienes la tuya también. Ya vamos a sacarla, ya fue la decisión operativa, igualmente la tuya. Para de una vez, pues, estamos aquí, activos ya, sacar las publicaciones de todo lo que es un estudio permanente para la paz, para la doctrina. Entonces es importante hoy, Jorge, eso que nos has dicho, porque es decir, con el padre Bolívar y hoy Chávez y lo materializa Nicolás, estamos neutralizando totalmente una guerra de amplio espectro. La multidimensionalidad la estamos pulverizando gracias a la unión popular, militar y policial. Por eso es que hoy es importante todos estos temas de interés. Quiero agradecerle a Jorge. Vamos a irnos a una pausa porque venimos con el último segmento de los balances. Los balances para nosotros son importantes porque sin duda aparece lo que tiene que ver hoy con Nicolás Maduro Moros como conductor estratégico. Aquí estamos hablando de las altas estrategias, de cómo un Estado ha llevado en 10 años toda una guerra multidimensional y estamos activos en unión estratégica para garantizar el Estado social, la paz, la soberanía y la independencia. Vamos a irnos a una pausa.
venimos, fíjate, es importante hoy, ya con los balances, Jorge, toda esta responsabilidad que hay, porque prácticamente como nos llevan los mensajes, esto es una visión de programas estratégicos, pero también que están sustentados, y más con los estudios que siempre nos llegan y hacemos, es importante empezar hoy a visualizar tangiblemente lo que hacemos, pues con la humildad del caso. Ahí tenemos la doctrina militar bolivariana, la doctrina bolivariana. Hemos trabajado la doctrina militar bolivariana, ahí tenemos unas cápsulas de la doctrina bolivariana. Vamos a verla, para ir enlazando lo que es el padre Bolívar. La doctrina bolivariana, entonces, la constatamos en un cuerpo programático coherente que devela las verdades más recónditas de un momento histórico concreto, la colonia. En un espacio geopolítico determinado, nuestra América, Abya-Yala, y que no se conforma con explicarlas a la luz del pensamiento y la ciencia más avanzada, sino que procede a la acción revolucionaria para transformarla radicalmente. Eso que los filósofos de la revolución han dado en llamar la praxis transformadora. No solo quedarse en la teoría, en analizar las circunstancias, como decía aquel filósofo, sino en transformarlas. Esta doctrina, cuyos ejes fundamentales son el anticolonialismo, antiimperialismo, la igualdad social y la democracia republicana, está contenida en la prolija discusión escrita por Bolívar, y sobre todo en sus hechuras puntuales y aún aquellos objetivos planteados que no se llegaron a realizar en su tiempo. Entre las temáticas revisadas en la reflexión bolivariana encontramos una permanente preocupación por lo que hoy llamamos el buen gobierno. Por un lado se manifiesta la mucho antes de eso, la élite dirigente de Estados Unidos tenía claro que debían combatir desde las sombras el genial ideólogo de la liberación de nuestros pueblos, el gran guerrero por la independencia de la América mestiza, el libertador Simón Bolívar. ¿Acaso no fue la doctrina Monroe una jugada reaccionaria del naciente imperialismo estadounidense que buscó confrontar el proyecto bolivariano en su esencia emancipadora de toda dependencia colonial? Siempre es oportuno discutir el significado de lo que significa ser bolivariano. Bolivarianos o bolivarianas significa asumir el pensamiento del libertador como nuestro pensamiento fundamental en la lucha por la emancipación de nuestros pueblos. Y el sello de la revolución latinoamericana, hispanoamericana, indoamericana de nuestra Abya-Yala, ese sueño de liberación que está hoy en plena lucha, ese sueño está inspirado en el pensamiento, en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Nos volvemos, porque es importante hoy el tema de la doctrina militar bolivariana culminando. Vamos a darle una pincelada, Jorge, porque tenemos también ahí activo otro video. ¿Qué podemos decir? Bueno, fíjate, para nosotros los venezolanos, todos los esfuerzos que hagamos en función de fortalecer, de seguir profundizando, investigando las vertientes y ese hilo conductor de la doctrina bolivariana que ha llegado a nuestros días, ¿no? Y que está elaborada, digamos, a partir de la misma documentación del libertador Simón Bolívar como expresión de su pensamiento, pero necesario es llevarla al otro nivel, que es establecer esos hilos conductores, esas líneas maestras, así como lo decíamos en el caso de lo que fue el proceso constituyente hace 200 años del Alto Perú para la conformación de lo que después sería el Estado, o mejor dicho, la República de Bolívar, actual Bolivia, ¿no? De el principio de autodeterminación de los pueblos.
Entonces ahí tenemos un principio que está dentro de la doctrina bolivariana, ¿no? Entendiendo lo que conversamos acá, cómo surge, ¿no? Pero forma parte de la naturalidad, de la autenticidad de los hombres, pero que también reflexiona sobre la necesidad del tema político y nos permite a veces entender en el ahora que, bueno, nuestros hombres y mujeres que están en posiciones determinantes, dirigiendo procesos del Estado, pues no es fácil, ¿no? Porque hay una cosa que es lo humano, como reflexión de todos estos temas que hemos conversado del día de hoy, pero también está, digamos, que a veces eso que yo puedo sentir como lo justo y necesario, bueno, hay que someterlo también, digamos, a una consulta, a una reflexión, porque, bueno, digamos que a esos niveles cualquier decisión puede desencadenar situaciones, bueno, que generan o promueven posibles, digamos, dificultades para el Estado, incluso guerras, ¿no? Entonces esa es la gran reflexión del ayer con el ahora, de esos entretenedores de Bolívar. Se tuvo que enfrentar a esas dos visiones, ¿no? El qué hacer, pero el tema, digamos, de lo cuidadoso que son estas cosas, pero a la final, y bueno, que ha quedado dentro de nuestra doctrina, prevaleció el principio de la autodeterminación de los pueblos, como de hecho ocurrió. Entonces, sigue siendo necesario, digamos, ir a esa otra dimensión. Y como lo decía, digamos, un amigo que avanzó hacia la posibilidad de que a través de estos procesos que se siguen dando de reflexión, de análisis, de producción teórica sobre lo que es la doctrina bolivariana, bueno, tributan el camino precisamente hacia, digamos, la consolidación de esa doctrina, pero ya a un nivel, digamos, de esos grandes principios que la rigen y que la promueven, que subyacen en nosotros, en la lectura de, digamos, de la documentación del Libertador, de la documentación conexa, pero que sin lugar a duda, digamos, están presentes en nosotros. Pero bueno, es parte de toda esa dinámica por la cual todas estas fechas estelares, estas fechas que son susceptibles de reflexionar y de avanzar hacia la doctrina, bueno, siguen estando presentes en nosotros y siendo, bueno, precisamente necesarias. De allí que esa instrucción que diera nuestro presidente Nicolás Maduro y que ejecutara nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, de la creación de esta comisión para la historia militar de Venezuela, de, bueno, todo el gran periodo, desde el periodo denominado, digamos, colonial, que nosotros llamamos, bueno, de la resistencia aborigen y de los procesos de resistencia y de reafirmación cultural, tanto de los aborígenes como de los africanos, como, bueno, todo lo que fueron las guerras de independencia del siglo XIX, o las guerras, por así decirlo, porque no solamente libramos en lo que actualmente es el territorio venezolano, sino que, digamos, fuimos a expandir el proyecto republicano a otras latitudes, y bueno, lo que fueron después las guerras internas dentro de Venezuela, bueno, por la consolidación de los derechos sociales, que nos ha traído a la hora un proceso en el que, digamos, se asumen las banderas necesarias de encaminarnos hacia un nuevo sistema de forma pacífica. No es solamente lo pacífico hacia afuera como la diplomacia bolivariana de paz, sino que lo pacífico también va a lo interno del país, bueno, de construir ese tránsito hacia la gestión popular, o lo que uno llamaría esa revolución popular como fase superior de la bolivariana, ¿no? Que es de conformar una nueva, digamos, visión político-administrativa de nuestro Estado, con sus visos de herencia colonial, terminar de delastrarnos de eso para, bueno, para nosotros impulsarnos a lo que el comandante decía, Chávez decía, bueno, ser una potencia, que Venezuela esté en ese nivel porque tiene con qué estarlo. Y fíjate, y tú tocaste un tema ahorita que va hoy con la Venezuela de hoy. La Venezuela potencia, pero con 1040 medidas coercitivas unilaterales. Métodos que hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moros está aplicando. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. De las 7 T,
las 7 transformaciones en la acción que hemos hecho en el Hotel Humboldt, ahí en el Pico Humboldt del Guairé de Repano. Bellísimo. Bueno, ustedes saben, el Guairé de Repano es una de las bellezas naturales de toda esta gran región, de la Gran Caracas y de La Guaira. Nos cubre, por un lado nos cubre con Galipán, hacia La Guaira, hacia el mar, y la majestad de esa gran montaña hacia acá, hacia la Gran Caracas, de Petare hasta más allá de La Pastora. Ahí hicimos un taller y pudimos constatar algo que es muy importante: el gran liderazgo colectivo de 5 generaciones activas que hoy tiene el mando político en el país. Mujeres de gran calidad humana, profesional y política como líderes, lideresas. Hombres también de diversas experiencias, orígenes y formación. Yo lo constaté con un gran liderazgo ahí en el Zulia. Son 3 estados claves que fuimos ahora, Cilia. El estado Barinas, la cuna de nuestro comandante Chávez. El estado Lara, capital cultural y musical de Venezuela. Y además donde nacieron las ideas del colectivismo, el cooperativismo, el trabajo conjunto, por allá en los años 60, 70. Y el estado Zulia, el estado más grande del país desde el punto de vista poblacional, 4.500.000 zulianos y zulianas, náguara. ¿Ah? Un estado con una fuerza económica gigantesca y que ha estado, tú sabes, para acá y para allá, para acá y para allá, para acá y para allá. Allí se acabó el mito de Manuel Rosales. Se acabó el mito de Manuel Rosales. Manuel Rosales estuvo en el poder en el Zulia 30 años. Como gobernador, una parte, como alcalde, una parte. Y si no estaba él ponía, como cuando puso a Pablo Pérez. ¿Te acuerdas de Pablo Pérez? Ahora es diputado Pablo Pérez. Fue gobernador por un periodo puesto por Manuel Rosales, pues como caudillo punto fijista del Zulia. Pero ahora ha surgido un liderazgo sustentado en un poder popular real, de hombres y mujeres de a pie, de sus comunidades, de todos los sectores del Zulia. Ahí están ellos. Un liderazgo poderoso. Ganamos 23 de 24 gobernaciones, con líderes y lideresas de verdad, verdadita, gente capaz, honesta. Estuvimos revisando este material, que es un manual de trabajo que se entregó con la consigna menos escritorio, más territorio, ¿verdad? Ya eso lo hemos explicado bastante. Menos escritorio es que el escritorio tiene que ser el trabajo de planificación, de escritorio, de atención, de dar órdenes. El trabajo de equipo tiene que ser más eficiente, pero desde el punto de vista porcentual, en el tiempo que significa el trabajo de un gobernador, una gobernadora, tiene que ser menos escritorio y tiene que ser ir al territorio, a despachar en los circuitos comunales con la gente. Una experiencia maravillosa la que vamos a ver nosotros. Nacer ahora, porque allí hemos acordado todas las gobernaciones en manos de la revolución que responden al pueblo de verdad, verdad, las vamos a voltear como una media para que se adapten a los nuevos tiempos y dejen de ser gobernaciones pesadas, indolentes y burocráticas, y sean gobernaciones conectadas con la gente, su necesidad, sus luchas y sus proyectos. Menos escritorio, más territorio. Este material está bueno. Yo no... No, es importante porque dentro del concepto estratégico militar que hizo nuestro comandante Chávez, cambiamos y nos metimos en el territorio con todo el sistema defensivo territorial, que es importante hoy estudiar, que es lo que son las regiones estratégicas, la zona de defensa y las áreas de defensa integral.
3 elementos que han sido en esta guerra multidimensional, en conjunto con los órganos de defensa y dirección, que es importante, que ahí está el órgano político, que debe estar el alcalde, que debe estar el gobernador, que debe estar el poder popular. O sea, imaginémonos hoy una instrucción de nuestro comandante, presidente. Por eso es que estos programas son estratégicos, y lo digo con toda sinceridad, porque yo sé que Jorge es muy humilde, igual que mi persona. Mensajes que nos llegan, y es que aquí tratamos de trabajar estos temas, y quiero saludar a la comisión que está hoy en revisión, que dirige nuestro general de división, Fran Zurita, con el tema de la historia militar, que Jorge pertenece a esa comisión, que es hoy estrategias de alta política que aplica nuestro gobierno, sin duda, y con un pulso, como debe ser, para darle efectividad a la Constitución y a las políticas sociales y a las necesidades de un pueblo que hoy, ante 1040 medidas coercitivas unilaterales, se está garantizando todo el andamiaje constitucional de derechos. ¿Qué podemos decir, Jorge? Ya culminando. Parece muy bueno esto, y te agradezco a ti la referencia a venir a este programa especial, que es importante seguir estudiando todos estos temas. Bueno, Luis, los venezolanos tenemos un reto y un compromiso, que es seguir avanzando hacia la profundización, digamos, de esa gran transformación del Estado. Bueno, sabemos, porque lo hemos discutido, lo hemos reflexionado, el Estado que uno desearía, ¿no? Pero en un proceso que se asume pacífico, entendemos que esos cambios fundamentales que hay que hacer en el Estado han generado guerras y conflictos en el pasado. Por el tema de los intereses, que digamos uno pudiera decir que son naturales al ser humano y a los grupos políticos de interés. Pero entendemos en el ahora, en este nivel de conciencia que hemos alcanzado en el contexto de la Revolución Bolivariana, en el contexto, digamos, de este hilo conductor hacia la transformación necesaria del Estado, que es necesario en el mundo de hoy, en todo este contexto en el que nos encontramos, que el Estado vaya avanzando, no desacelere en su transformación, ¿no? Que nos repensemos si esas estructuras dan o no respuesta, ¿no? El tema de las gobernaciones, el tema de las alcaldías. Bueno, hay estrategias, hay métodos, ¿no? Menos escritorio, más territorio. No es que el escritorio no sea necesario, lo decía el presidente, para planificar, para, digamos, ese momento que no puede ser el eterno de la gestión, ¿no? Pero sí el momento necesario de la planificación, de, digamos, de concentrarse, evaluar, digamos, las debilidades, las fortalezas en el desarrollo, pero irse al territorio. Entonces, ir a escuchar, estar ahí con la gente, ¿no? Decidir en el terreno, no es que me lo contaron, me lo dijeron, estuve ahí, la gente me vio. Mire, eso pesa, a veces contestar la llamada, y si uno no puede resolver, uno dice y ayuda a canalizar con quién se puede solucionar el problema, ¿no? Esa es parte, digamos, de eso lo que uno llama, cuando uno también atiende a un usuario, un investigador que llega buscando esa búsqueda por encontrar el conocimiento. Bueno, si no lo tenemos nosotros, ¿dónde puede estar? ¿Cómo conseguirlo? ¿No? Las estrategias para socialmente encontrar la información. Bueno, también nos toca, eso forma parte de la gestión, incluso a esos niveles. No solamente el tema de la infraestructura, el tema de las grandes necesidades, digamos, que hay en nuestras comunidades, sino también en estos ámbitos culturales. Nosotros también, digamos, somos receptores de ese ciudadano, sobre todo en los centros de información y documentación, que va a buscar, bueno, conocimiento. Y también ocurre el mismo problema, ¿no? Como la capacidad de respuesta, ¿no? No solamente quedarnos en el no está, sino ir más allá. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde buscarlo? Incluso hacerle el puente, llamar, mira, hay una investigadora, sí, tener contacto, irse también al territorio a desplegarse, moverse, las necesidades que tenemos, ¿no? en el tema de
de tantas cosas como el enriquecimiento de colecciones, la lectura pertinente, ¿no? Los círculos de lectura, ahorita que también se ha convertido en una línea a raíz de esta Filben, la 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, bueno, de pasearnos por la necesidad de reencontrarnos con el libro físico también, con esa lectura necesaria, pertinente, que no la vamos a encontrar, digamos, en ese ámbito de las redes, en ese ámbito de lo digital. Sin negar lo digital, sabemos que es estratégico, que hay un nuevo lector digital, pero que también se están haciendo esfuerzos para colocar la lectura pertinente, las líneas, las grandes líneas de nuestra identidad en esos espacios, ¿no? Pero bueno, también nosotros fomentar procesos de elevación de la conciencia, bueno, porque es necesario, fíjate, hablábamos del Chávez que llamaba de formar al pueblo, Bolívar en el ayer también la necesidad de formar al pueblo, hoy nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, tenemos que dar las herramientas para elevar los niveles de conciencia del pueblo, porque es la manera de asumir la necesidad de las grandes transformaciones que requiere Venezuela. Ese, digamos, que es parte de esa gran reflexión necesaria que hemos tenido en este programa el día de hoy, bueno, con la oportunidad de reencontrarnos con esos entretelones de lo que es el bicentenario del inicio del proceso constituyente que conllevó a la creación de la República de Bolívar, después Bolivia, y que, bueno, estamos avanzando hacia su bicentenario formalmente cuando se crea el 6 de agosto, y que, bueno, no podíamos nosotros no dejar de hablar de la doctrina del Libertador en ese contexto, pero también de la hora de Chávez y de Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana. Son las otras miradas que tenemos que seguir estudiando y reencontrándonos. Agradecerte a ti, Jorge, por ese compartir. Espero que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Un saludo a todas y todos, de verdad, y esperemos vernos en la otra mirada en otro programa. Que pasen feliz día. Ya por ahí tenemos conectados con el ministro Loyo, un saludo a él, a la Feria del Cardumen, que eso es una política social de nuestro gobierno bolivariano. Es Nicolás Maduro Moros, y que pasen un feliz día. Reporte de las ferias del Cardumen. Bastante complacida por esta jornada. La calidad del producto es bastante bueno. Pescado fresco, económico. Claro, claro que sí. Ojalá la pusieran toda la semana. De verdad que sí, vale la pena. Y pescado, tanto comer carne. Hay que hacer esta jornada más seguido. El precio del dólar, el Banco Central, y eso está dentro de la ordenanza. Gracias a Dios tenemos esta jornada. Pero gracias al comandante Maduro tenemos comida para el pueblo venezolano. Venezuela come más pescado. Venezuela come más pescado. Venezuela come más pescado. Venezuela ahora come más pescado. Y Venezuela come más pescado.